¿Qué tal, morro? Que soy Ángel X, cero con número. Y el día de hoy venimos aquí a la alcaldía Xochimilco porque les voy a mostrar siete lugares. Les voy a mostrar a donde pueden comprar o adquirir su Nochebuena en estas épocas de sembrina. Vamos a ver esto. Eupulvia purchérrima, conocida comúnmente como la flor de Pascua, flor de Nochebuena, flor de Navidad o Cuetlazóchitl, entre otros nombres. Es una especie de la familia Eupurbiaceae, nativa de México. Se utiliza frecuentemente en jardinerías como arbustos, principalmente en floricultura como planta de interior en Navidad. Existen más de 100 variedades cultivadas de esta especie. En México actualmente se conoce como la flor de Nochebuena. Los mexicanos la llaman en náhuatl Cuetlazóchitl, flor que se marchita, término que proviene de la unión de otros dos, Cuetlahui, marchita, y Xochitl, flor. Otra posible etimología que se proviene es Quetzaltli, cuero, y Xochitl. Al unirse las dos palabras, la primera pierde su terminación tli, por lo tanto, una traducción literal podría ser flor de cuero, debido al color rojo vivo de los pétalos, semejante a la piel recién desprendida. Fue dada a conocer al resto del mundo durante el virreinato de Nueva España, en el cual se adornaban las iglesias con ella durante las fiestas de Navidad, y fue llevada a Europa en el año de 1678. También utilizada en los años de 1970 como símbolo de la Organización Popular Armada Montoneros. En Nicaragua y en Costa Rica se conoce como pastora, pues en la época navideña se utiliza como adorno durante las posadas. En Perú, llamada cardenal por su color rojo. En Venezuela, llamada papagayo. En Cuba se le conoce como flor de Pascua. En Guatemala la llaman Pascua. Se comercializa en varios colores. Estados Unidos, Pablo Ecke, perteneciente a la tercera generación de la familia Ecke, emigrantes alemanes establecidos en Los Ángeles, y en 1900 fue el responsable de promover el uso de esta planta durante la estación invernal. En España se conoce como flor de Pascua. Almería es el mayor productor en España y una de las mayores productoras del mundo. Suele ser exportada a Alemania, Francia y Países Bajos. La primera parada que tenemos es aquí en la explanada del centro histórico de Xochimilco, donde vas a poder encontrar todas estas macetas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. La maceta más grande es el número 8, la más chica pues puede ser del 4 o del número 3, en donde vas a poder disfrutar y adquirir de estas plantitas de temporada que es de épocas decembrina. Esto nos encontramos directamente en donde está el Jardín de Morelos del centro de Xochimilco. Y como te estaba comentando, pues bueno, vas a poder adquirir tus Nochebuenas de todos colores, las tradicionales que son estas, unas que son variaciones en color rosa, amarillo. Pero acá vas a encontrar precios accesibles, diferentes costos, en donde vas a poder adornar tu casa. Muy importante es que estas son de sombra, porque hay unas Nochebuenas en donde son a la intemperie, y los productores pues te van avisando cómo son los cuidados de estas Nochebuenas que adquieres. Como puedes observar, pues bueno, el tamaño es considerablemente grande, la mitad de la chica es lo que tiene en tamaño, y tienen costos muy accesibles. Y sobre todo muy importante es que estas plantas tienen, como les estaba comentando, variación, y sobre todo el tamaño son muy grandes. Ahora vamos a ir a otro lugar en donde vamos a observar también estas Nochebuenas, donde vas a poder adquirir tu florecita. Y ahora sí, vámonos a otro lugar que es Madre Selva. Todos los lugares que también podemos observar es aquí en el mercado del centro de Xochimilco, en donde pueden adquirir esas plantas y pinitos que también pues, van a poder adquirir. Este es la Nochebuena de plantas que esto lo podemos encontrar en el mercado 377, aquí en el centro de Xochimilco, donde también vas a poder adquirir tus Nochebuenas.
Otro de los lugares donde pueden visitar para adquirir su Nochebuena es aquí en Madreselva, donde aparte te vas a poder sacar la fotito con el árbol de Navidad de los productores que están en este lugar. Aquí prácticamente es donde termina División del Norte. Este es en la alcaldía Xochimilco. Y aquí en esta parte, aparte de las Nochebuenas, van a poder encontrar variedad de flores suculentas y pues bueno, otros artículos de jardinería. También si van a adquirir su árbol, también aquí lo pueden adquirir. Y como les estaba comentando, pues bueno, aquí también tienen algunos precios accesibles para todo tipo de plantas y flores. Y pues principalmente la Nochebuena. Si quieres adquirir un pino chico, porque a lo mejor tú vives en un departamento, pues esta es una opción de un pinito natural que los productores de aquí de Xochimilco también siembran. Y bueno, los precios van variando desde los 40, 50 pesos en adelante hasta los 250, 300 pesos de las Nochebuenas, dependiendo del tamaño, dependiendo también de la especie y a lo mejor hasta de la maceta. Esta es la más frondosa que hemos visto. Y esto puede ser, pues bueno, para su jardín. Pero básicamente estas Nochebuenas que les estoy mostrando son Nochebuenas, pero de sombra. Aquí vas a poder adquirir también tus pinos de Navidad, en donde vas a poder adquirir, pues bueno, con precios, como les estaba comentando, accesibles. Y estos, si tú eres de las personas que tienes o les gusta poner árbol no artificial, que sea natural, pues aquí lo pueden adquirir. Muy importante es que también esto se conserva después de que tienen este trato de adquirir el árbol, y aquí directamente en Madreselva. Y como les comentaba, pues aquí tienen diferentes artículos de Navidad y plantitas de temporada. Ahorita estaba preguntando sobre la maceta de número 14, que es de la más grande. Están alrededor de 900 a 1000 pesos, esto dependiendo, como les estaba comentando, la especie que se tiene. Y pues es una opción que ustedes pueden venir aquí a este lugar. Todo lo que es el pasillo de Madreselva, ustedes van a poder encontrar flor de temporada y aparte otro tipo de flores y plantas. Es más, hasta cactus también pueden encontrar, y artículos para su jardinería. Esa es la Nochebuena reguilete, que pues bueno, también es una especie nueva que están sacando. Las tradicionales, y como les estaba comentando, pues bueno, también hay mucha especie nueva de Nochebuenas, que en general, como esta rosita que está muy hermosa. De hecho, yo tengo de hace 2-3 años y florece cada año, el cual pues bueno, tiene también un tratamiento, porque si no la cuidan en el transcurso del año también se llega a secar. Yo les recomendaría que los vengan a adquirir en esta parte también. Es una de las opciones donde pueden tener estas épocas de sembrina, nuevas adquisiciones de plantitas, y sobre todo esta de temporada, que es de la Nochebuena. En este lugar de nativitas, que es Madreselva, van a tener 2 grandes pasillos en donde van a poder adquirir todos los artículos, y esa es una gran ventaja. Lo que sí, la recomendación es que se vengan con tiempo, porque la verdad es que el recorrido sería muy largo, y aparte, sobre todo porque pues bueno, si vienes en carro, eso va a ser complicado para acudir. Hay estacionamiento en un costado, en donde también pueden dejar su automóvil en la entrada del bosque de nativitas. Ahora vámonos a ver otro lugar en donde también es muy cercano al centro de Xochimilco, así que pues vámonos a la deportiva de Xochimilco, en donde también hay otro lugar donde venden este tipo de plantas. Y bueno, Morrockers, después de otros lugares que les he comentado donde pueden venir a adquirir su Nochebuena, pues estamos en el Deportivo Campo número 7 aquí en la alcaldía Xochimilco, en donde aparte también de las Nochebuenas también van a poder adquirir plantas y árboles, en donde, o hasta tierra para sus plantitas que les hace falta. Así que vamos a ver un poquito de este lugar donde también pueden venir a comprar sus Nochebuenas. Y aquí, como vemos, también hay de diferentes
especies de nochebuenas, el cual pueden ustedes adquirir. Y pues el día de hoy viene Bebote conmigo porque también le vine a dar su paseíto. Y pues en estas épocas de sembrina, ¿por qué no? Si no tienen un espacio muy grande, pues pueden venir por un pino pequeño o ya de plano un pino grande. Aquí en este lugar vas a encontrar variedad también de plantas, flores. Y como en este momento, la flor de Nochebuena. Y ahorita, como pueden observar, pues bueno, hay una gran variedad de flores y plantas. Esta Nochebuena que también le dicen reguilete. Y pues bueno, si no han venido desayunados o comidos, aquí pueden pasar también a comer. Hay personas que les ayudan si llevan una cantidad considerable. Hay unos carritos que les ayudan para llevar su planta. Eso sí, algo muy importante que deben saber es que estos originalmente eran campos de fútbol y de americano de aquí de Xochimilco, de la Deportiva, que lamentablemente, pues bueno, las autoridades de hace mucho tiempo no supieron dónde colocar a las personas que eran productoras y que también vendedores de flores y plantas, y pues lamentablemente también pues aquí vinieron a ponerlos. Y pues de aquí ya no saben a dónde reubicarlos, por lo que veo, o simplemente generaron una organización del cual pues ellos están aquí. Y muchas nochebuenas que se tiene y arbolitos ya hasta decorados, ¿no? Y el Bebote pues aquí también paseándose, suculentas, arbolitos, los árboles que les comentaba, también hay árboles frutales, flores y demás. Hasta puedes venir a adquirir tu árbol de limón, el oro verde. Puestos como estos que tienen mucha variedad de flores. Y la verdad que le estaba comentando, hay precios desde 35 a 30 pesos hacia adelante, dependiendo del tamaño que se tenga. Y ustedes pueden venir aquí. Este lugar se llama Palacio de las Flores, entonces aquí pueden venir también si tienen carro. Hay estacionamiento donde pueden meter el automóvil. Está exactamente en División del Norte, donde antes de empezar la Deportiva de Xochimilco, ahí dentro de la Deportiva más bien. Para mayor ubicación es antes de, o otra ubicación más bien es la carretera de Huastepec, que va hacia Morelos. Y a un costado, hasta donde está la esquina, ahí venden tierra también para sus plantitas. Y bueno, de este lugar donde les estoy mostrando, pues ahora vamos a irnos hacia Cuemanco, donde les voy a mostrar también un mercado muy amplio, muy grande. Y pues vámonos a ver esto. Y bueno, rockers, otros de los lugares donde pueden venir es a un costado de la prepa número 1, la preparatoria número 1, y a un costado, en donde están las torres, ustedes van a poder encontrar lo que estamos buscando. No hay pierde porque estamos hablando que esto es en División del Norte, prácticamente en un costado del Metrobús que es de la Prepa 1. Ahí ustedes pueden venir, de hecho llegar rápidamente en transporte, caso contrario en su automóvil. Y como les vuelvo a comentar, está aquí la Prepa número 1, aquí a un costado. Todo lo que necesitamos saber sobre las plantas de Nochebuena. Es más, hasta si vienen con su mascota también pueden acudir. Y sobre todo, pues estos animales que encontramos aquí en la jungla una vez más. Oh, por Dios, un chango me está atacando. Es un alcohólico. Señor, pásame una cañita para darle. Ah, lo que es eso de voluntad, señor. Y bueno, amigos, como les estoy aquí mencionando, en todas las partes donde hemos estado yendo, las Nochebuenas están por tamaño. O sea, hay algunas del tamaño del número 5, otras del 8, esas que les estoy mostrando hasta allá, estas que están hasta allá, otras del número 7, pero son diferentes especies
porque hay unas que tienen el tallo más, o más bien la flor más gruesa, y hay otras que son más delgadas, pero son porque son diferente especie. Entonces no digan de que no está creciendo, o unas tienen más o menos, simplemente es la especie, morruquers. Y esas, como la que también estoy mostrando, la amarilla, pueden adquirir de diferente tonalidad. Y acá, a un costado de la Prepa 1, como les estaba mencionando, pues aquí está mi amigo también, para que ustedes vengan y digan, vi el video con Ángel 0X y les den un plus. Y como les comentaba, pues aquí preguntan por el señor Iván, que aquí es este señor que estamos viendo aquí enfrente. ¿Quiere chaparrita? Ajá, pero quiere de esta hoja clara, ¿verdad? Aquí también encontrarán variedad de nochebuenas, y sobre todo en las épocas de sembrina es donde estos lugares se llenan de este color rojo, este rojo intenso, y pues con la nueva variedad de nuevas especies de las nochebuenas que también en esas fechas aparecen. Esta nueva especie que es reguilete, si la quieren muy pequeña, pues también hay pequeñas. Nochebuenas. También adornos para las puertas de sus casas, o hasta las mismas piñatas con las que en las posadas puedes tener pues esa parte familiar o de amistades para romper la piñata. Los pinos, no cabe más, también de diferentes especies. Estos pinos que pueden poner ya sea para plantar, ya sea de los que están cortados. Y de esta manera pues así van a poder poner también su nacimiento como el que estamos observando. El heno, el musgo, pinitos chiquitos si tienen departamentos pequeños. Y ya para adorno pues también las piñatas, estas piñatas pequeñas que pueden tener allí en su casita. En las suculentas. Otras cosas que pueden poner de adorno en su casa. Y bueno, esa es parte de lo que ustedes pueden venir a adquirir en esta parte de la Prepa 1, enfrente de la Prepa 1, la nochebuena que es de sol, que es otro tipo de especie, cactus. Y ahora sí, con esto pues prácticamente estamos viendo este lugar. Y bueno, brokers, ahora sí, después de este lugar, aquí del lado de la Prepa 1, nos vamos directamente hacia Cuemanco para que ustedes observen. En Cuemanco es un poco más grande, pero pues bueno, ustedes van a tener estas opciones para que puedan ir a adquirir su Nochebuena. Así que vamos a ver esto. Y bueno, morroques, antes de llegar ahora sí que al mercado más grande de Xochimilco, que es el de Cuemanco, estamos en otro que también es un mercado de plantas. Y esto es prácticamente antes de llegar a la entrada de lo que sería la pista Virgilio Uribe, que es la pista olímpica de Cuemanco. Está aquí la gasolinería, este es periférico sur, y este sería la entrada. Este es periférico sur, antes de llegar a la pista de Virgilio Uribe. Y aquí podrás ver un poco más de estas opciones de plantas. Aquí también plantas y flores, las flores de Nochebuena que son de esta temporada, y también sus macetas que pueden encontrar en este lugar. Este es un espacio también pequeño, pero pues es una opción en donde ustedes pueden venir a adquirir sus plantitas, sus suculentas, macetas y demás. Todo lo que es de Navidad, también por ahí vemos arbolitos de diferentes frutos, especies, y los árboles de Navidad que en un costado también estaban. Y como pueden observar, pues bueno, es un lugar en donde pueden adquirir también piedras, tierra para sus suculentas, tierra para sus cactus, fibra de coco, coco de en polvo, varios tipos de tierras para fertilizar, para tener pues sus plantitas vivas. Y esa es otra de las opciones que pueden venir aquí en esta parte del sur de la Ciudad de México para adquirir sus flores. Y sobre todo lo que estamos ahorita viendo, pues la Nochebuena. Vénganse aquí un rato con la familia, con los amigos, es más, hasta ustedes solos
pueden venir a adquirir sus plantitas. Y esto es lo que vamos a poder ver. Como les estaba comentando, es aquí en Periférico. Antes de llegar a la pista de Cuemanco, Virgilio Uribe, antes de la gasolinería está la entrada. Van a ver lonas en donde van a poder entrar. Y les voy a mostrar otra entrada, porque son dos entradas. Una por la que entré prácticamente, y este mercado que se llama Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así que vámonos ahora sí al mercado grande. Este es Periférico Sur, el nuevo puente donde mató el humedal la señora Claudia Sheinbaum, que está postulándose para presidencia. Y a unos metros más adelante, ahora sí que yéndose hacia el oriente, vamos a ir hacia Cuemanco, al mercado grande de Xochimilco. Y bueno, morrockers, pues ya prácticamente ahora sí ya terminamos casi la travesía. Falta nada más un lugar en anunciarles, pero venimos a Cuemanco y ustedes pueden entrar por dos partes. Uno, del lado donde es el lado de la UAM Xochimilco, en donde es Calzada del Hueso, todo lo que es hasta el final, Calzada del Hueso en la parte sur. Y otra en Periférico, pero eso ahorita más adelante se los voy a mostrar. Mientras, ahorita les voy a mostrar este lugar de este lado de la entrada sobre el agua. Como les estaba comentando, estos son los lugares más grandes de los mercados de flores y plantas. Y sobre este lado encontramos los árboles o los pinos de Navidad, junto con las Nochebuenas. Toda esta parte que les voy a mostrar un poco es de la extensión grande de esta zona, porque pues sí es un lugar muy amplio. Así como en otros lugares donde hay personas que te ayudan a llevarte tu plantita, pues aquí también hay señores que tienen sus carritos para ayudarte a llevar las plantas de las Nochebuenas. Y ven en un costado, que ahorita les estoy mostrando, que a un costado, pues ven ustedes, si vienen en automóvil, van a tener un estacionamiento. Y en esta parte, digamos que sería como la parte trasera del mercado, están también los pinos, los arbolitos de Navidad. Y también varios adornos que pueden tener para su nacimiento. Ese tipo de adornos que les estoy mostrando son naturales, pintados, digamos como algo seco, musgo, heno, cosas de madera también, estas cuestiones de los arbolitos. Y como en todos los mercados de plantas, pues hay más variedad de plantas. Ya que de igual forma puedes adquirir tus pinitos chiquitos si no tienes un lugar muy espacioso. Pues estos arbolitos, estos pinitos te pueden ayudar a tener pues también esta parte de pues estar en la época de Navidad, morrocker. Piñatas, nochebuenas, diferentes tipos de plantas. Y esto prácticamente ya estamos del lado de Periférico Sur. Tendrás adornos, nochebuenas, de diferentes especies, diferentes colores. Y ahorita les voy a mostrar dónde es la entrada del lado de Periférico Sur, en este gran mercado de plantas de Cuemanco. Esto en la alcaldía Xochimilco. Morrockers, acá hay dos entradas de aquí de Cuemanco en donde ustedes van a entrar por Periférico Sur. Eso enfrente del Parque Ecológico de Cuemanco. Hay dos entradas exactamente enfrente del otro lado del Parque Ecológico. Y uno más adelante que ya es la curva hacia la UAM Xochimilco. Esa es la parte donde les estaba comentando. Pueden entrar. Está el puente peatonal. Y de aquí ustedes pueden ingresar por este lado. Aquí también hay estacionamiento. Y este es un gran mercado. La verdad es que aquí sí deben de venir con mucho tiempo para poder recorrer todo el mercado. Exactamente estamos al lado de el puente vehicular donde la señora Sheinbaum destruyó el humedal, exactamente a un costado, el cual no sirvió para nada porque de todos modos adelante ese es el tránsito lento.
y ahí está la entrada. Y por último, Morrockers, te voy a invitar a que te vayas a T-Outlet MX. Y en caso de que tú no puedas, la última opción que te comento es T-Outlet MX. Esto en la Ciudad de México actualmente se puede generar este tipo de pedidos y te lo llevan a tu domicilio. Puedes hacer la cotización directamente en el link que te voy a dejar en la parte de abajo, ya que si no puedes ir directamente a este lugar que te estoy recomendando, pues mándale un mensaje al número que está en la página de T-Outlet. Te voy a dejar el link en la parte de abajo y así de esta manera vas a ver también los otros artículos que se tienen directamente de esa tienda y pues ahí lo puedes pedir, va directamente a tu domicilio, en donde vas a encontrar también esta variedad de Nochebuenas. Ya si no puedes ir tú a estos lugares que te digo, pues vete a esta página, donde te voy a dejar el link en la parte de abajo, así como lo escuchas, con el bebote.